Muy buenos días, les saludo a todos con la paz del Señor. Que Dios sea bendiciendo nuestras vidas, que Dios sea sustentándonos y guiándonos a través de su palabra. Sabe que hay ciertos temas que a veces Dios inquieta mi corazón para compartirlos. Y siendo yo un predicador de la palabra, pues obviamente lo que trato es de compartir lo que Dios quiere que compartamos. Pero hay temas que no son muy populares, por llamarlo de algún modo. Hay ciertos temas que no son muy comunes, inclusive en el diálogo cotidiano. Cuando nos reunimos, por ejemplo, en familia, cuando nos reunimos con amistades, no es que uno hable de ciertos temas como el que quiero y me siento impulsado a compartirlo en esta mañana. Pero como predicador que soy del Evangelio, yo tengo que obedecerle a Dios, que es el que me manda a decir y hablar lo que a través de su bendita palabra quiere mostrarnos. A veces este tipo de temas, insisto, no tan de tanta acogida, pero son muy necesarios más que nada cuando se trata de advertencias que Dios quiere dar, ¿no es cierto? Es decir, recuerdo cuando yo era muchacho, preadolescente, quizás mi padre solía ponerme límites, por ejemplo, en la jurisdicción en la que yo podía llegar con mi bicicleta. Entonces me decía, no pasarás de tal calle, no te irás por este sector, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando yo tenía la intención de llegar más allá, a veces por curiosidad, a veces por tener espacios que todavía no me correspondían, es decir, mis amigos de mayores edades podían superar esos límites, ¿sí? Y yo por querer estar a la par con ellos, me sentía motivado, inquieto por traspasar esa jurisdicción que mi padre me decía que no puedo traspasar, obviamente por mi edad, por mi condición, etcétera, etcétera. Y claro, cuando yo quería hacer eso y de pronto justo mi papá me decía, si es que sales con la bicicleta, no pasarás. Entonces ese tipo de advertencias, cuando uno no quiere escuchar, como que no son muy aceptables. Pero cuando uno las considera, las advertencias, las considera, con el tiempo se da cuenta que fueron beneficiosas. Todos quienes nos manejamos con límites, con normas, quienes fuimos de uno u otro modo, en la medida de nuestras posibilidades, obedientes a las normas dadas por las autoridades, comenzando por los padres en casa o las autoridades en el colegio, etcétera, etcétera. A la postre, con el pasar de los años, uno se da cuenta y dice, sí, o sea, qué bueno que me presionaron, qué bueno que me dieron esas instrucciones, qué bueno que me pusieron límites, qué bueno que me advirtieron, ¿sí? de las cosas que podían suceder. ¿Por qué? Porque en este punto yo quiero hacer notar algo muy importante. Hay situaciones en las que uno a veces rebasa los límites permitidos, ¿sí? Y afronta consecuencias, pero se tiene la opción de volver a comenzar, ¿sí? O de darse otra oportunidad. Pero hay situaciones en las que se ha rebasado los límites, se ha rebasado los parámetros que fueron puestos, ¿sí? Y que al rebasar esos límites, esos parámetros, aparte de que se afronta consecuencias, no siempre se puede volver atrás. Por ejemplo, uno de esos, y no es el tema de hoy, sino que estoy tratando de dar ejemplos reales, ¿sí? Para entender el preámbulo que estoy mencionándole. Por ejemplo, uno de esos es la droga, ¿sí? Desde mi época de adolescencia, ya en el colegio, ya era muy, muy común escuchar, saber, mirar, apreciar el consumo de marihuana, por ejemplo, en esa época, y también había el consumo de otras sustancias un poco más fuertes, la cocaína y alguna cosa más. No era muy común esto. Lo que sí se volvió extremadamente común en esas épocas era la marihuana, ¿no es cierto? Y una advertencia permanente de todos quienes tenían algún grado de autoridad sobre nuestras vidas, ¿sí? Nuestros padres en el colegio, las autoridades, los dirigentes de curso, los inspectores, como sea que se llamen, inclusive habían conferencias que daban, etcétera, etcétera, y siempre decían, por favor, no pruebes, ni aún por curiosidad, ni aún por tal o cual razón, peor todavía bajo presión, ¿sí? o por un desengaño, un desencanto amoroso, por cualquiera sea la situación, no pruebes, no, eso no es un refugio, eso no es una salida, es una esclavitud, ¿no es cierto? Y claro, quizás uno no aprecia con la seriedad que eso implica en esas edades, precisamente porque uno es adolescente, es decir,
adolece de muchas cosas en su vida que aún no se afirman. Y claro, con el tiempo, quienes por la infinita misericordia de Dios quizás no llegamos a probar nada de ese tipo de situaciones, pero sí vimos quienes lo probaron, lo aprobaron y lo mantuvieron, ¿no es cierto? Y muy pocos de ellos, de los que se conoce al menos, en el entorno de cada uno de nosotros, muy pocos de ellos han podido controlarlo, ¿sí? Y quizás el resto de los que no pudieron controlar han vivido y viven esclavizados, o algunos inclusive ya no viven, porque terminó ese vicio, terminó esa droga, consumiendo, acabando sus vidas. Y claro, quienes estamos con vida decimos, terminaron esas vidas anticipadamente. ¿Por qué? Porque la aspiración era de que pues tengamos un tiempo más de vida como el Señor en su infinita misericordia hasta el día de hoy nos otorga. Entonces creo que este ejemplo clarifica bien un poco el tema que quiero compartirle en esta mañana, y que, como le digo, no es un tema muy común, no es un tema cotidiano, no es algo que uno lo hable por alguna costumbre, no es así. Y obviamente ese tema es el que tiene que ver con la muerte, Uno habla de muerte solo días después, de que haya experimentado la partida de algún ser querido, un familiar, un amigo. Ahí se habla de la muerte. Obviamente se habla de la muerte como algo que aparentemente es muy doloroso, que es muy, muy crítico, muy trágico. En algunos de los casos, a pesar de que se avisora cuando son situaciones previas a la muerte, son situaciones de dolor, de quebranto por una enfermedad, ¿sí? O por un accidente que postró y que nunca tuvo una mejoría, etcétera, etcétera. Es decir, hay ocasiones en las que la muerte se puede saber que va a venir, ¿no es cierto? Aún así, nos aferramos, tanto las personas que enfrentan esas situaciones, cuanto los cercanos, nos aferramos a que no sea así y que salgamos adelante y que tengamos una mejoría, y etcétera, etcétera. Sin embargo, la muerte es parte de la vida. La muerte es parte de la vida, ¿sí? Y es más, me permito decirles algo. La muerte es un espacio entre las dos vidas. Es un espacio entre las dos vidas. Es una instancia entre las dos vidas. ¿Cuáles vidas usted me dirá? Pues la vida terrenal, que es la que estamos viviendo, y la vida eterna, que es la que viviremos. Y la muerte, que se le ve, con susto, con dolor, con tristeza, que pues nadie la anhela, es obvio, y eso es normal, ¿no es cierto? La muerte se le ve en esos términos, pero en realidad la muerte viene a ser un alto, ¿sí? A la vida terrenal. A la vida terrenal, que de por sí, creo que usted y yo podemos dar testimonio de esto, no es precisamente una vida maravillosa, ¿no? Siempre hay problemas, dificultades, a pesar de que debemos aferrarnos a la felicidad y tenemos que procurarla por todos los medios, la felicidad, pero no es tan fácil, ¿no es cierto? Y por otro lado, porque vivimos, al menos hoy en día, vivimos en un tiempo de mucha violencia, de mucha inmoralidad, de mucha amoralidad, de mucha injusticia, por lo tanto, ¿sí? Entonces, aunque nosotros querramos, y como insisto, debemos procurar ser felices y hacer felices mucho más a las personas que están cercanas a nosotros, comenzando por nuestra familia, no siempre se puede lograr en su totalidad. ¿Por qué? Porque dependemos o estamos viviendo en un mundo de extremada injusticia, por calificarlo de ese modo. Hay perversidad, hay depravación, hay perdición, hay corrupción, hay violencia, hay tantas cosas, y esas pues ya no dependen enteramente de mí y de mi círculo cercano, ¿no es cierto? De todas maneras, insisto, hay que procurar la felicidad. Y claro, la muerte lo que viene a hacer es un alto a esta vida, a esta que nos esforzamos por vivirla feliz, pero que estamos expuestos a todo este tipo de calificativos que acabé de mencionar, ¿no es cierto? Que hablan de dolor, de quebranto, y que se contraponen con la felicidad que debemos procurar.
Un ejemplo claro de esto, y es lo que quiero compartirle en esta mañana, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del versículo 19 al versículo 31. Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Yo me voy a permitir hacer la lectura de la palabra de Dios y le ruego que cada vez que vamos a hacer la lectura de la bendita y preciosa palabra de Dios, ¿sí?, usted lo lea, si es que tiene a su mano, sería ideal que lo tenga a su mano, aparte del texto que aparece en pantalla, usted lo pueda leer, ¿sí?, con la reverencia y con la atención que amerita la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a dar lectura a Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, que se cuenta esta historia. Esta no es una parábola, esta es una historia. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bueno, aquí nosotros estamos hablando, precisamente de este tema, ¿no es cierto? Del tema de la muerte. Cualquiera sea el estilo de vida que nosotros tengamos aquí, cualquiera sea la conducta de vida, cualquiera sean nuestros frutos, nuestros resultados y nuestras obras, pues todos estamos expuestos a la muerte. Porque, como le dije, la muerte es parte de la vida. O sea, cuando uno nace, uno sabe que algún momento tendrá que morir. Excepto que, y creo que es pertinente hacer esta acotación, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino una primera vez al mundo para liberar al mundo del pecado, o para darnos un camino de redención superando el pecado, sí, Él venga, ¿no es cierto? Vuelva a venir, y cuando vuelva a venir, entonces ahí nos cogerá a los que estamos aquí en la tierra, nos cogerá con vida. Y de todos los que estamos aquí en la tierra con vida, quienes seamos parte de su novia, o de su iglesia, o de su pueblo, ¿sí?, y que estemos viviendo en obediencia, en santidad, de acuerdo a lo que Dios dispone, entonces esas personas no vamos a conocer la muerte, sino que vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios, para luego ascender y encontrarnos con Jesucristo en las nubes, y seremos llevados al tribunal de Cristo, y etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero otro grupo de personas que no son la iglesia, que no creen en Dios, que no viven conforme a la palabra de Dios, que viven bajo su propia opinión y criterio, ¿no es cierto?, que desmerecen la palabra de Dios, que no le hacen caso, que piensan que esto es una fanaticada, etcétera, etcétera, pues ellos van a quedar aquí, ¿no es cierto? Ellos en un momento se darán cuenta que ya no estamos, ¿sí?, que hemos partido, los locos, los noveleros, los fanáticos de Cristo Jesús, y no me avergüenza decirlo ello, por el contrario, me enaltece, me hace sentir extremadamente bien saber que soy fanático de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, cuando los fanáticos nos hayamos ido, ahí va a ser un primer susto, a lo mejor no tan grande como uno pudiera imaginar, pero sí va a ser un primer gran susto. Digo, ¿por qué no grande? Porque posiblemente habrá alguna explicación, posiblemente alguna cosa se dirá, y esto tratará de aplacar un poco la incertidumbre que genere
este arrebatamiento de la iglesia como se lo conoce. Y digo, claro, todos conoceremos la muerte, excepto a quienes podamos pasar este evento. Yo no sé si yo llegaré a esa situación. Yo veo muchas señales, muchas situaciones, pero aquel día nadie lo sabe, ¿no es cierto? Entonces digo, es una aspiración mía, me encantaría, como también me encantaría, pues que si no llegue ese día, morir en Cristo Jesús, ¿sí? Y un día, cuando Él venga y otras generaciones posteriores estén viviendo, pues yo sea despertado. A la postre, el anhelo, el objetivo, el deseo, la aspiración máxima es un día irnos con Cristo Jesús a su presencia, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí esta historia nos relata algunas cosas que yo quiero decirle, pero antes de entrar en el relato de esta historia, como una advertencia, como una muestra de amor de Dios para que nosotros podamos identificarnos en cualquiera de estos dos personajes. Insisto, esta es una historia, ¿sí? Entonces, en cualquiera de estos dos personajes, sí, nosotros podamos tomar la actitud correcta, porque para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, ¿no es cierto? Entonces, ¿la luz qué es lo que hace? Pues aclara el panorama, y cuando la aclara, pues uno debe aprender a tomar la decisión correcta, y esta es la aspiración que tenemos cada vez que compartimos y predicamos la bendita palabra de Dios. Digo, antes de entrar en el tema, en el desglose un poquito de esta historia, permítame dejar en claro algo, ¿sí? Que a veces puede ser tomado un poquito a la ligera, un poquito ser malentendido, y no es esa la pretensión. La pretensión es tener muy claro el panorama, que la predicación sea muy, muy clara, muy práctica, muy aplicable a nuestras vidas, muy entendible, y sobre todo que no deje dudas, ¿sí? En lo posible. A veces las dudas que quedan no es porque la palabra no sea clara, es porque los interlocutores, quienes mencionamos, quienes predicamos, a veces nos quedamos cortos, obviamente, porque pues, somos seres humanos con limitaciones. Así que la acotación que yo le quiero hacer es que esta palabra, esta historia, no está sugiriendo de manera determinada, ¿sí?, que todos los ricos se van al infierno, o la otra cosa, que para irse al cielo hay que ser pobre. No está diciendo eso. Este es un ejemplo en el que se menciona a un rico, ¿sí?, y se menciona a una persona que estaba mendigando cerca de la casa, en la puerta literalmente de la casa de este rico, en donde se hacían banquetes. Entonces es un ejemplo nada más. Esta historia, al ser trasladada a la Biblia, al ser puesta aquí, al ser contada aquí en la Biblia, se cuenta de esta historia, de un rico que terminó no estando en la presencia de Dios en la eternidad, y de un pobre que terminó estando en el seno de Abraham, es decir, previo a la presencia de Dios en la eternidad. Pero insisto, no sugiere de manera alguna, ¿sí?, que todos los que tengan grandes posibilidades económicas se van a ir al infierno. No es así. Que tienen una dificultad adicional quizás al pobre, también es cierto, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la tendencia que puede haber de una persona con muchas posibilidades económicas es de que cambie su Dios. En vez de que Dios, el Dios eterno, sea su Dios, a veces pasa a ser su Dios el Dios dinero, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo hay, a veces puede haber ese riesgo, pero no siempre es así. Primera cosa. Y segunda, nunca un requisito para ir al cielo, y peor decir, el único requisito es ser pobre materialmente. No es así. ¿Por qué? Porque eso no se compadece con el contexto general de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Si Dios dice que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todo aquello en que metamos mano, que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y prosperados, y que muchas bendiciones nos alcancen, y de esas bendiciones hay muchas que son materiales, entonces el querer sacar una doctrina de esta historia para decir, es que hay que ser pobrecito para ir al reino de los cielos, sí, eso es una malsana doctrina, no se puede entender así. Entonces eso primero como una acotación. Y ahora sí, entrando en el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con estas personas cuando conocieron la muerte? El uno en su caso y el otro en el suyo, ¿no es cierto? Pues que después de la muerte hay dos destinos, ¿sí? No hay tres, no hay cuatro, hay dos. Y dos destinos claramente definidos, claramente determinados, claramente identificados. Hay solo dos destinos. Un destino, digámoslo así, inmediatamente después de la muerte,
El un destino es el seno de Abraham, como se lo llama aquí. Esto podríamos decir nosotros que es como una antesala de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que mueren están dormidos. Su memoria ha sido puesta en olvido y ya no tienen ni emociones ni sensaciones, ¿no es cierto? Entonces están ahí para ser despertados un día, en dos instancias también, pero para ser despertados. Pero claro, los unos duermen, por decirlo de algún modo, en el seno de Abraham y los otros duermen en la antesala del otro destino, que ya lo vamos a desglosar un poquito más. Entonces, la muerte, digo, es la instancia intermedia entre la vida terrenal y la vida eterna, la que permanecerá por siempre, ¿no es cierto? Entonces, pero esta muerte es un espacio de tiempo para ir a dos destinos. ¿A cuáles dos destinos? Pues a los destinos que nuestras vidas, que nuestras circunstancias así lo ameriten. ¿Cómo va a salir el texto de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que va a aparecer ahí en pantalla? Igualmente con reverencia y con atención a la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice, ¿por qué nosotros vamos a ir a dos destinos? Porque obviamente los dos destinos son el fruto de un juzgamiento, digamos así, o de una evaluación que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, lo va a hacer en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces Él va a evaluar. ¿Qué va a evaluar? Pues nuestra vida, nuestros frutos, nuestros hechos, las intenciones de nuestro corazón, etcétera, etcétera. O sea, todo eso que usted y yo estamos viviendo, ¿no es cierto? Todo lo que hemos vivido, nuestros pecados, nuestros aciertos, nuestras frustraciones, nuestras buenas actitudes, sobre todo las intenciones de nuestros corazones, etcétera. Todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que teníamos en mente hacerlo, que lo hicimos o que no lo hicimos, etcétera, etcétera. Nuestras hipocresías, nuestras falsedades o nuestra transparencia. Todo eso está siendo escrito en un libro, ¿no? Que ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, una vez que una persona muere, dice, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Pues le vamos a poner el nombre. A propósito de este momento de la prédica, le vamos a poner el nombre a esta charla. Se llama Todos daremos cuenta a Dios. Todos daremos cuenta a Dios. Inclusive usted puede decir, yo no creo en eso, yo soy ateo, para mí eso es la religión es el opio de los pueblos. Yo coincido exactamente con el mismo parecer de Carlos Marx, que la religión es el opio de los pueblos. Bendito sea nuestro Señor, que nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos una relación con Dios, porque sí, la religión es el opio de los pueblos, ¿no es cierto? Pero nosotros, gracias a Dios, no tenemos una religión. Nosotros podemos ser personas religiosas, pero lo que tenemos es una relación con Dios. Así que todos daremos cuenta a Dios de nuestras vidas. Y una vez que damos cuenta a Dios de nuestras vidas, ¿sí? Es que nosotros estamos aquí, en esta tierra, estamos forjando el destino eterno. Forjando el destino eterno. Es decir, ¿dónde vamos a pasar en la eternidad? ¿Sí? Y claro, ahí nos muestra dos aspectos, ¿no es cierto? Dice que este hombre rico hacía banquetes todos los días, ¿sí? Y unos banquetes espléndidos, dice. Es decir, parece que él tenía algunos problemitas, ¿sí? Y uno de estos problemas era el despilfarro, ¿no es cierto? El despilfarro, que de por sí está mal, ¿sí? Y más aún cuando el despilfarro, primero, era innecesario, porque una cosa es hacer un banquete, vea, en el día del cumpleaños, en una Navidad, no sé, en un aniversario de bodas, alguna cosa así, pero todos los días, por favor, ¿no? Claro. Por un lado, digo, parece que había ciertos problemas con este hombre rico, ¿sí? El despilfarro, pero creo que el problema mayor es que este hombre era un hombre indolente, es decir, no tenía compasión ni misericordia, porque la historia nos relata que en la puerta de la casa, del palacio, ¿sí?
de la mansión en donde este rico despilfarraba diariamente, haciendo unos banquetes espléndidos, ¿sí? Él gastaba en el deleite del disfrute de la carne, ¿no es cierto? Él gastaba en satisfacer sus pasiones humanas, nada más, y no se compadecía de la persona que estaba ahí, a la salida de su casa, en la puerta. Y esta persona no le decía, permíteme entrar al banquete. El mendigo Lázaro no le decía eso, solo le decía, permíteme tomar las migajas que quedan en tu mesa. Y no lo permitía. Entonces el problema de él no era ser rico. El problema es que se había vuelto un hombre totalmente indolente, insensible ante el dolor del prójimo. Y estaba preocupado y su vida se había vuelto por completo a la satisfacción de los placeres carnales. Así podemos resumir la actitud de este hombre. Entonces, a él no le llevó a ese otro destino, no al seno de Abraham, al que fue el mendigo cuando murió, a él le llevó al otro destino, sí, no su riqueza, sino su actitud de vida. Como lo acabamos de ver en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, en el que dice que vamos a dar cuenta de nuestras obras, de nuestra actitud de vida, de lo que hacemos, de lo que vamos forjando aquí en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, el uno fue al seno de Abraham, ¿sí? Como le digo, para tener un mejor entendimiento, viene a ser un preámbulo de la misma presencia de Dios, y el otro dice que fue a un lugar de tormento, ¿sí? Este lugar de tormento es claramente descrito, ¿sí? En más de una ocasión a lo largo de toda la escritura bíblica. Todo el tiempo hay mención de este lugar. ¿Por qué se menciona en una palabra como es la palabra de Dios? Primero porque es una verdad, porque es una realidad, ¿sí? Es decir, ese lugar existe, ese lugar, en ese lugar inclusive ya hay quienes están ahí, atormentados, morando, y ahora no vamos a entrar en esos detalles, ¿sí? Pero desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, habla de unas personas que se rebelaron contra el líder espiritual, contra Moisés, y estos, al ser confrontados, fueron tragados, dice, por la tierra, y fueron allá, y ya están ahí atormentados, ¿no es cierto? Entonces, es un lugar que existe, que, insisto, la palabra de Dios lo muestra, lo hace evidente, ¿sí? Cada vez que es necesario. Y el Señor Jesucristo fue igual, ¿no es cierto? En sus parábolas, por ejemplo, Él ya mencionó en las parábolas del siervo infiel, en las parábolas de los convidados a la boda, en las parábolas de etcétera, etcétera. Es más, algún rato les dijo, ¿sí? Dijo, no tengan temor a las personas. De aquel entonces les dijo Jesucristo, no tengan temor de los que pueden matar el cuerpo, más bien tengan temor de los que pueden matar el alma y echarla al infierno, ¿no es cierto? Entonces, este lugar de tormento es el infierno, ¿sí? Así se lo conoce. Y como dice la palabra de Dios en lo que acabamos de ver, en el texto anterior que acabamos de ver, que todos nosotros daremos cuenta de nuestras obras, buenas o malas. Cuando habla de obras no está hablando solo del resultado, sino de la actitud de vida. Y es por eso que yo quiero que leamos, ¿sí?, una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, en donde nos menciona tanto las actitudes de vida que pueden conducir a ese lugar, y ahí también se menciona, tanto las actitudes como el lugar en sí mismo, ¿no es cierto? Y dice así, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, la palabra de Dios dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Amén? Entonces, ahí se describe, ¿sí? Como digo, por un lado, algunas de las actitudes no son las únicas, algunas de las actitudes que conducen a ese lugar. Ahí le llama lago de fuego y azufre, ¿no es cierto? En donde dice que es la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La primera muerte, la que tenemos físicamente aquí, que hemos visto quizás en algunos seres queridos que han partido, ¿sí? Esa es la primera muerte, ¿no es cierto? Es la separación, la muerte es la separación, en este caso, de esta vida terrenal. La segunda muerte es la separación de la vida misma, ¿sí? ¿Quién es la vida misma? Jesucristo es el camino, ¿sí?, la verdad
y la vida. Entonces, la segunda muerte es la separación eterna de Dios. Esa es la segunda muerte. Y dice que los cobardes, los abominables, los hechiceros, los idólatras, etcétera, etcétera, algunos que se mencionan ahí, insisto, no son las únicas actitudes las que se mencionan en este versículo. Hay muchas otras, como por ejemplo, que dice, los injustos no heredarán el reino del cielo, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, etcétera, etcétera. Entonces, son listas de actitudes que se complementan, ¿no es cierto? Y cosas similares a esas, ¿sí? Dice, ellos van a ir a parar en ese destino que se llama infierno y que lo describe como un lago de fuego y azufre, y que también en nuestra porción oficial le llama como un lugar de tormento, ¿sí? ¿Qué más podemos mirar? Bueno, podemos mirar también en el libro de Hebreos, que vamos a hacer la lectura de este versículo, capítulo 9, versículo 27, la palabra de Dios dice así, 27 y 28. Hebreos capítulo 9, 27 y 28, la palabra de Dios dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿No es cierto? Entonces aquí nos está diciendo dos aspectos también. Por un lado, nos borra de plano todas aquellas religiones, todas aquellas ideas, todas aquellas doctrinas, todas aquellas presunciones fantasiosas, malicientes. ¿Qué más le puedo decir? Que creen que hay distintas vidas, ¿no es cierto? Entonces que uno muere en esta vida y luego tiene otra oportunidad para ir despojándose de ese ser pecaminoso que somos los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces uno va llevando lo que le quedó pendiente de mejorar en esta vida, va llevando a la siguiente. Entonces eso se llama un karma. Usted habrá escuchado muchas veces, dice, este es mi karma, es decir, es una carga que uno viene llevando. Entonces esa palabrita karma es precisamente para describir esa aparente, ilusoria totalmente, falsa por demás, mentirosa en extremo, ¿no es cierto?, posibilidad de que uno vaya purificando, enmendando, corrigiendo su vida, ¿sí?, de una vida a otra y a otra y a otra, ¿no es cierto? Entonces, esa posibilidad no existe. Aquí, de un solo brochazo, la palabra de Dios, que es verdad, dice, y así está establecido para los hombres, que una vez mueran y después de esto, el juicio. O sea, después de esto, a evaluar las obras. ¿Por qué? Porque todos daremos cuenta delante de Dios, ¿no es cierto? Todos compareceremos delante de Dios para dar cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas, como ya le leímos. Y también dice el versículo 28, dice, porque igualmente Jesucristo una sola vez vino y se entregó en un sacrificio cruento, por demás doloroso, triste, injusto por sobre todas las cosas, pero a su vez con efectos maravillosos, ¿sí? Una sola vez se entregó, dice, para llevar el pecado, ¿sí? Y venir, ¿por quiénes? Pues por los fanáticos, por los radicales, por los que le amamos, por los que le adoramos, por los que queremos vivir para agradarle, por los que estamos gozosos de cumplir su voluntad, sus mandamientos, sus preceptos y esperar en Él, ¿no es cierto? Porque esa es la manera que se espera. Uno no puede decir, no, entonces si Jesucristo viene por los que esperan en Él, yo también espero. Pero hay que esperar como Él dice que nosotros debemos de esperar, pues. No podemos esperar pecando en malos deseos sexuales, en pornografías, en lascivias, en borracheras, en idolatrías y tantas cosas, ¿no es cierto? Hay que esperar en santidad. ¿Por qué? Porque si Él es santo, pues nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así lo dice la preciosa palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, hay este otro destino del cual no se habla o no se quiere hablar, o cuando se habla hay gente que le da miedo, ¿no es cierto? ¿Por qué le da miedo? Porque posiblemente está encaminado en esta vida, se está encaminando, está forjándose, ¿sí?, el atribuirse, el ganarse ese destino. Porque quienes estamos esforzados por vivir en santidad, en integridad, en transparencia, haciendo lo correcto, conociendo la voluntad de Dios y esforzándonos por cumplirla, a pesar de que nos
vituperen, de que nos digan que somos temáticos, que somos radicales, que somos fanáticos, que nos han lavado el cerebro. Bendito Dios, que cuya sangre preciosa derramada por su Hijo Jesucristo lavó nuestra mente y nuestro cerebro que estaba pecaminoso, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de todas esas cosas, y también otra realidad que hoy es mucho más evidente, que por ser cristianos y tratar de hacer las cosas de manera correcta, se cierran puertas. Sí, eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Y todo eso está preestablecido, ¿sí? Por lo que la palabra de Dios ya lo advierte, ¿no es cierto? Que el mismo Señor Jesucristo dijo, el príncipe de este siglo ya viene. O sea, quien está gobernando este mundo, y eso es evidente por todo lo que uno ve, ¿no es cierto?, es el diablo. Entonces él se encarga de cerrar las puertas a quienes vivimos en Cristo Jesús. Pero Dios es el que las abre y nadie las cierra, ¿no es cierto? Entonces, si alguien tiene convicción y seguridad de vivir en victoria, no estoy diciendo sin luchas, no estoy diciendo sin batallas, estoy diciendo en victoria, es decir, todas las luchas, batallas y dificultades y tropiezos que se presenten en nuestra vida, vamos a ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos cogidos, aferrados y viviendo conforme a lo que la palabra de Dios nos pide, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos ir, si es que algún rato morimos, o si no morimos y viene Jesucristo, queremos ir al seno de Abraham. Queremos ir a ese lugar de reposo, de descanso, de regocijo, de plenitud. ¿Quién quiere ir al lugar de tormento, donde es el lago de fuego y azufre, en donde la Biblia menciona, dice que es el llanto y el crujir de dientes, en donde el gusano no muere, ni el fuego se apaga? O sea, hay varias descripciones que hablan de este otro destino, ¿no es cierto? Entonces hay que ser muy cautos para saber manejar nuestras vidas. Insisto, el hecho de que la gente no quiera creer en la palabra de Dios, eso no le anula a la palabra. El hecho de que la gente diga, no, eso es un invento. Bueno, le voy a destinar unos pocos segundos. Si los versículos que yo le estoy mencionando hoy y que hablan de este otro destino, al cual fue encaminado aquel pobre rico, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Por sus actitudes, por su miseria, por su falta de compasión, ¿sí? Por vivir solo para el deleite y no preocuparse del prójimo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si uno dice, yo no creo que haya el infierno es aquí mismo. Bueno, para algunos sí, el infierno es aquí mismo, ¿no es cierto? Pero eso no es infierno, más bien es una manera de decir que están cosechando con dolor toda la siembra que han hecho. Entonces, obviamente, cuando es una siembra mala, la cosecha, que termina siendo abundante, en realidad sí se vuelve un infierno, pero no compensa al destino eterno, a este otro destino eterno, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo le quiero mencionar es esto. Si la palabra de Dios, escrita hace miles de años, y los últimos escritos hace aproximadamente 2000 años, se ha venido cumpliendo en su totalidad, ¿sí? No ha faltado una coma, una jota que se cumpla, una tilde que falte, todo se viene cumpliendo en su totalidad. Yo me atrevo a decir, especulando, obviamente basado en los hechos que estamos mirando, que estamos viviendo, que se ha cumplido, por decirlo de algún modo, un 98% de todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el 98% de su cumplimiento, yo creo que es bastante porcentaje para darle un nivel de total veracidad a la palabra de Dios. ¿Por qué dudar del 2% que falta? Es obvio, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué dudar de que todo lo anterior se ha venido cumpliendo? Todo lo dicho, sí, está claramente identificado, porque nosotros, esta generación que estamos viviendo hoy, somos los testigos de la evidencia de lo que está pasando en el mundo y que está dicho aquí y que está advertido aquí. Y si todo eso se está cumpliendo al pie de la letra, ¿por qué puedo decir, pero esta parte del infierno no hay? Esto no es así. Si hay un 98% de cumplimiento y de total veracidad, ¿por qué dudar del 2%? ¿No es cierto? Entonces, yendo nuevamente a nuestra porción, dice que el hombre este pobre, que insisto, la pobreza no es la que le llevó al seno de Abraham, sino quizás su actitud irreverente, quizás su conducta de vida, etcétera, etcétera. Dice que fue al seno de Abraham y él estuvo allí. Y aquí hay algo que es necesario acotar, ¿sí? Si bien es cierto, quienes están en el seno de Abraham, ¿sí?, y quienes estaremos en el seno de Abraham, yo no sé si vamos a tener o no la posibilidad
de mirar a quienes están al otro lado de la quebrada, porque dice que había una cima con S, ¿no es cierto? Es decir, una hendidura que separaba al un lugar del otro, al un destino del otro. Y Abraham es muy claro y le dice, ¿no es cierto? Dice, no hay cómo pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá, ¿sí? O sea, él miró el tormento. Abraham miró el tormento, porque él da voces a Abraham y le dice, Padre Abraham, ¿qué significa esto de que él da voces? Que él está en ese lugar vivo. Él está en ese lugar vivo. Por si acaso alguien diga, no, yo ya he muerto aunque me maten, no. Si él estaba dando voces es porque en ese lugar, las personas que van a ese lugar de tormento van a estar vivos y totalmente conscientes de su realidad. Si alguien va a estar consciente de esa tormentosa, terrible, espantosa realidad, son los que vayan a ese lugar. Y usted dirá, ¿y los otros? No, nosotros también vamos a estar conscientes, pero nosotros vamos a ser transformados. Entonces vamos a tener un nivel de conciencia diferente, por decirlo algo así, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, toda nuestra historia terrenal posiblemente ¿sí? sea borrada. ¿Por qué? Porque si vamos a estar en la plenitud de Dios, gozando, disfrutando y con el propósito para el cual fuimos creados, ¿sí? que es alabar y glorificar el nombre de Dios, no podríamos, si es que tenemos el recuerdo, por ejemplo, de mi amigo el rico, que se fue para el infierno, ¿no es cierto? Entonces mi gozo y mi plenitud de gozo se vería mermada por ese recuerdo. Es por eso que nosotros vamos a ser transformados, lo mortal en inmortalidad, ¿sí? y la corrupción en incorrupción. ¿Para qué? Para que precisamente nosotros podamos disfrutar de la gloria eterna de Dios. Entonces, lo primero que destaco es esto, ¿no? O sea, dice ahí la palabra de Dios que efectivamente este hombre dio voces, es decir, están ahí y con vida, con todos sus sentidos, con todas las percepciones que las tenemos aquí, ahí, pero ahí está en un lugar de tormento, ¿no es cierto? Luego él clama y pide ayuda, ¿sí? a otro lugar en donde se les ve que están bien, con paz, felices, contentos, ¿sí? Y le dice, no podemos. Y mire cómo son las cosas, ¿no? Mire lo que es la justicia divina, por llamarle algo. A mí me da mucho temor y temblor mencionar esto de la justicia divina, porque esa es la justicia de Dios y no es que uno lo pueda conocer siquiera. Pero por tener un entendimiento en lo que le quiero mencionar nada más. Mire lo que es esta, entre comillas, esta justicia divina, ¿sí? ¿Quién disfrutó de todo lo que le dio, pero de manera equivocada aquí en la tierra? No fue él. Sí, bueno, aquí se te dio para que disfrutes, pero parte de tu disfrute tenía que ser el compartir, tenía que ser el ser solidario, tenía que ser el apoyo, porque no es que todo lo que Dios te ha dado, como le dijo, y quién más que Abraham para saber de esto, cuando Dios a Abraham le dijo, te bendeciré y serás de bendición. Al rico le dijo, te bendeciré, Dios le bendijo, pero no fue de bendición. Entonces le dice, mira, tú ya tuviste la oportunidad de disfrutar aquí y de compartir, y no lo hiciste. Y ahora mira la condición en la que estás. Ahora estás pidiendo que aquel que pedía tus migajas y no las diste, ¿sí? Pues simplemente hoy estás pidiendo que moje su dedo en un poco de agua y una gota te haga llegar. Qué pena que de aquí no hay cómo pasar allá ni de allá acá. Y lo último que destaca la porción de la palabra de Dios, que nuestra porción oficial, dice que le dijo, entonces hazme un favor, ya que yo estoy en este lugar terriblemente atormentado, por favor, mándale al mismo Lázaro, si es que es posible, o a cualquier otro que haya muerto en Cristo Jesús, a la casa de mi padre, porque ahí yo tengo 5 hermanos, para que les adviertan, para que les digan, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo es compartiendo este mensaje para advertirle, para ponerle sobre aviso, para anticiparle, ¿no es cierto? Y para invitarle con la invitación que le voy a hacer en pocos minutos. Entonces le dice, manda por favor a la casa de mi padre a que vayan y que le digan. Y dice, no, dice, a Moisés tienen y a los profetas en esa época, ¿no es cierto? Entonces le estaba diciendo, ve, si alguien les ha dicho cómo tienen que comportarse, cómo tienen que vivir, cómo tienen que hacer las cosas, cuáles deben ser sus resultados, sus frutos y sus obras, sí, han tenido a los profetas. Hoy nos tienen a los predicadores. Hoy nos tienen a las personas que por la misericordia de Dios hemos sido nosotros salvados y no hemos sido impulsados para llevar el mensaje de salvación a las personas. Entonces, claro, dice, no, es que si alguien de los muertos va y les advierte, la cosa cambia. Y aquí hay 2 situaciones finales. Una,
nadie puede regresar de la muerte a decir absolutamente nada, ni a advertir, ni a anticipar, ni a contar absolutamente nada. Y con esto que quede claro, porque hay muchas personas que ahora dan grandes testimonios para llamar la atención, como que si no fuera más que suficiente esta preciosa, poderosa y magnífica palabra de Dios, como para dar las noticias más grandes y mejores que se puede dar. Y hay gente que quiere llamar la atención y dice: yo morí, subí al cielo, bajé al infierno, y ahí vi esto, y ahí vi esto otro, y da testimonio. Y el problema no es solo de quién lo da, sino de quién lo escucha. ¿Sí? Nadie puede pasar eso. El único que murió, descendió a rescatar las almas que estaban cautivas, trajo cautiva la cautividad, ¿sí? Y volvió a su lugar original de residencia permanente, es Cristo Jesús. Nadie más lo ha hecho eso, nadie más lo puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, la primera cosa, digo, de las dos finales es que nadie puede regresar de los muertos a dar recados, ¿sí? Aunque usted diga: yo le soñé a tal persona que yo le amaba mucho y estábamos muy conectados emocionalmente y me dijo tal cosa. No, ni en sueños se manifiestan los muertos, porque creer que los muertos tengan alguna manifestación, eso cae en el plano de la hechicería. Y la hechicería es una de las cosas que estuvieron mencionadas en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que dice que ni los hechiceros, ellos también serán lanzados al lugar del lago de fuego y azufre, donde es el llanto y el crujir de dientes, ¿no es cierto? Entonces, primera cosa, nadie puede hacer eso. Y la segunda cosa, dice: el mundo, la gente que vive en el pecado, la gente que no quiere aceptar la salvación de Cristo Jesús para ir al destino de paz, de bendición, de plenitud, ¿no es cierto? La gente que no quiere aceptar eso, aunque viniera un muerto a decirle: ve, por favor, anda, comienza a leer la Biblia, busca en el YouTube, en vez de estar buscando pornografía, busca en el YouTube, por favor, un pastor que predique y acoteja con lo que él vaya hablando, acoteja con lo que dice la Biblia. En vez de estar gastando en licor, en drogas, en placeres malsanos, cómprate una Biblia y comienza a leer. Aunque viniera, dice, un muerto o alguien de los muertos a decir eso, no van a oír. ¿Por qué? Porque ya tienen su corazón entenebrecido, porque su conciencia está totalmente cauterizada, ¿no es cierto? Y no se quiere oír. ¿Por qué Dios me mandó a predicar esto? Pues simplemente porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven y procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Entonces yo le quiero hacer la invitación para culminar este tema, después de mencionarle un versículo adicional. Yo quiero hacerle la invitación para que usted considere estas dos opciones después de algo que es parte de nuestra vida, que es la muerte. ¿Cuál quiere que sea su destino eterno? Porque si usted llega a vivir 100 años, que sería en esta época un milagro, ¿no es cierto? Quizás nuestra generación anterior, o sea, la de nuestros padres, está llegando, muy pocas personas están llegando a ese tiempo de vida. Mi padre mismo tiene 91 años, ¿sí? Y está bien, gracias a Dios, ¿sí? Pero nuestra generación no creo que llegue a esas edades. Quizás los más fuertes, como dice la misma palabra de Dios, ¿sí? O la edad establecida para los seres humanos es 70 años y los más fuertes a los 80, quizás, ¿no es cierto? Pero aunque uno llegara a vivir 100 años o más, que sí sé que hay personas que han superado los 100 años, poquísimas, aunque uno llegara a vivir 100 años o más, no se compara, 100 o 200 años, no se comparan con una eternidad, pues. La eternidad es eso, es eternidad. Es decir, sin un fin, nunca acaba, no hay un alto. Esta vida terrenal tiene un alto. ¿Cuál es el alto? La muerte. Pero después de esa muerte pasamos a una vida en la eternidad. Pero pasamos a una vida en dos destinos. O el seno de Abraham, o el lugar de llanto y tormento, y crujir de dientes, el lago de fuego y azufre. Todas estas descripciones que da la palabra de Dios, tremendas, espantosas. ¿Cuál es el lugar al que quiere ir? Entonces yo le invito para que usted escape de esta posibilidad horrenda. ¿Cómo escapa? Pidiendo perdón a Dios por sus pecados, reconociendo genuinamente sus pecados, usted con Dios. No hace falta, si es que necesitara una ayuda, pues bueno, perfecto, entonces puede buscar un pastor, alguien que le guíe en ese sentido, pero usted con total honestidad, con sinceridad, con un corazón contrito y humillado, como menciona la palabra,
puede confesarle a Dios los pecados y suplicarle que le ayude y aceptar a Cristo Jesús como el Salvador de su vida, porque Él es el que una vez se entregó, dice Hebreos capítulo 9, 28, que una vez se entregó, ¿sí?, para quitar el pecado del mundo, o para quitar el pecado de nosotros, para llevarse nuestro pecado. Y eso es lo que usted tiene que aceptar, que ese sacrificio de Cristo Jesús fue la paga del precio por su pecado, no de Él, porque Él es santo y sin mancha. Aquí en la tierra estuvo tentado en todo y no pecó. Entonces Él no necesitaba ofrecer un sacrificio por sí mismo. Él ofreció el sacrificio por usted y por mí, porque fuimos pecadores, porque somos fallidos, porque hemos cometido un sinnúmero de errores, porque le hemos dado la espalda a Dios, porque no queremos mirar las cosas con claridad, porque el diablo ha enceguecido nuestras mentes, ¿sí?, y nos ha puesto en una posición muy cómoda de deleite, y nos ha dicho, es una sola vida la que tienes, disfrútala, cuando en realidad es desperdíciala. El verdadero disfrute está en Cristo Jesús. Yo le invito para que usted se rinda a Jesucristo, acepte la misericordia otorgada, la misericordia infinita otorgada a través del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que usted sea de los que le esperamos al Señor y podamos ir al destino de paz. Termino con Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. La palabra de Dios dice así, va a salir igualmente en pantalla. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada acto de su vida, cada acto de mi vida, está escrito en un libro que se llama el libro de la vida. Ahí está, ¿sí? ¿Está mi vida de pecado? Claro, ahí está toda mi vida de pecado, todas mis falencias, mis debilidades, mis fragilidades, toda mi vida de pecado está en ese libro, hasta una fecha en la que fue borrado con la sangre de Cristo Jesús, y ese currículum vergonzoso fue emblanquecido para que de ahí en adelante se escriba una nueva historia, una historia de victoria aquí en la tierra, y de complacencia, satisfacción y plenitud en la eternidad. Usted lo considera. Mi anhelo que se vuelva en pos del Señor, para que nuestro destino eterno, que lo forjamos aquí, cada día, cada instante, nos conduzca al seno de Abraham. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, el próximo día domingo estaremos compartiendo otro mensaje que el Señor ponga en nuestro corazón.